¿Qué es ser un líder? Viene de la palabra, de un verbo en inglés que es lead, significa guiar, dirigir. Es alguien que te está guiando, que te está llevando. Es alguien que te está ayudando a ir hacia un lugar, con un objetivo, con una visión. Ese es un líder. Entonces, no podemos tener líderes ciegos. ¿A dónde me van a conducir? No podemos tener un líder ciego. Yo no puedo ser un líder ciego. No puedo siquiera seguir a un líder que esté tuerto, que solo mire con un ojo. No puedo. Entonces tengo que saber a qué líder voy a seguir. Y para eso también tengo que saber qué clase de líder yo tengo que ser. Porque voy a ser un guía de personas. Voy a ser la ayuda de muchas personas. Para que ellos reciban la dirección de parte de Dios a través de mi vida, siendo yo la líder de ellos. Entonces, vamos a ver que conforme ha pasado el tiempo, muchas personas han perdido esas verdaderas cualidades de un verdadero líder. Se han formado líderes que están cimentados en métodos humanos, en coaching, en, no sé, seguir métodos o sistemas tal cual, y eso se introdució en la iglesia, lamentablemente. Entonces, los líderes que se han levantado muchas veces, por eso son gente muy criticada, porque no están yendo en el modelo de Jesús. No están fundamentados en Jesús. Su carácter tiene que reflejar a Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Eso es lo principal. Y no solamente eso, sino que muchos están entrando al liderazgo con muchos problemas espirituales en sus vidas. Y no solo espirituales, sino emocionales. Entonces necesitamos ser personas maduras, que ya hayamos recibido sanidad en nuestras emociones y que ya hayamos aprendido a resolver nuestros problemas espirituales. Porque como les vuelvo a repetir, de otra forma yo no voy a poder. ¿Cómo puedo ayudar a otros a resolver sus problemas espirituales si yo no puedo resolver mis problemas espirituales? ¿Cómo puedo yo orar por sanidad del alma, de las emociones? ¿Cómo puedo yo ayudarles a dar consejo en qué tienes que hacer en tu vida emocional si mi vida emocional es un desastre? Si mi vida emocional es un desastre, yo no puedo. Entonces, es importante que a los que estamos llamados al liderazgo tenemos que tener la vida resuelta en esas áreas, por lo menos. No que seamos todos ya perfectos, que yo ya lo sé todo o que yo ya pasé de repente muchas cosas. No, mi vida emocional tiene que ser sanada y mi vida espiritual tiene que estar bien alineada con Dios. Como dijo mi esposo, cerrar puertas, porque yo tengo que ayudar que otros cierren sus puertas. Para poderle ayudar, tengo yo primero que alinearme. No somos líderes por tener miles de personas que nos siguen. No. Yo no soy líder porque yo tengo muchos seguidores. No. Es porque yo voy a llevar gente a seguir a Jesús. Ese es el líder cristiano. Entonces hay muchos que han perdido el enfoque de cómo ser un líder. Porque lo único que quieren es conectar gente conmigo, con mi ministerio. Gente conmigo. ¿Para qué? Para que me den, para que me abran puertas, no sé. Hay beneficios, se busca más el beneficio mío que de la persona. De que yo bendecir a la persona. Entonces es yo liderar gente, pero la gente yo no la voy a obligar a seguir en el camino o que me siga a mí. Ellos mismos van a ver que Dios me ha puesto a mí o a ti en la vida de ellos porque tú tienes algo que los va a ayudar a impulsar a llegar a su destino, a entrar a su ministerio, a poder crecer espiritualmente. Entonces Dios te conecta con la gente exacta, con la gente verdadera, cuando la conexión viene del cielo. Amén. Es lo que mi esposo decía, tú tienes que estar ligado al líder, unido a líderes ungidos, asignados por Dios para tu vida. En un ambiente, ¿no?, donde se llamaba la unción del Espíritu Santo, donde es un ambiente de amor, de unidad del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que aprender a crecer, como dice ahí,
conforme a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y para eso necesitamos líderes ungidos también para eso. Amén. Y la vida de un líder conlleva sacrificio. La vida de un líder conlleva sacrificio. No estamos en este lugar, nosotros, en esta posición de liderazgo, no solamente aquí en Sudamérica, sino también en Europa, porque nosotros hayamos querido, porque alguien nos haya puesto. No. Es porque Dios ha visto el precio que estamos pagando. Amén. 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 Cuesta todo entrar al reino de Dios. Y cada peldaño que subimos nos cuesta sacrificio. Amén. Como dijo mi esposo, va a venir la prueba, va a venir el costo, el precio, que no solo es económico, sino de todo tipo. Cuesta dejar familia, cuesta dejar vida, cuesta dejar trabajo, sobre todo lo que somos misioneros, cuesta todo. Hay un precio que pagar, pero eso da frutos, eso Amén. trae bendición. Amén. Es la recompensa del cielo es tremenda. Entonces tenemos que ser líderes bien enfocados, que sabemos cuál es el precio por el llamado. Y que gracias a esa transformación en nuestra vida, va a traer un cambio y una transformación en la vida de otras personas. Sin usar métodos humanos ni psicológicos. Y yo respeto a los psicólogos. Respeto a los psicólogos. Los amo. Es más, yo quise ser psicóloga. Pero no es en el método humano, sino es en el método del Espíritu Santo. Amén. Que vamos a ayudar a las demás personas. Amén. Porque la transformación de mi vida y de la vida de otras personas va a depender de la obra del Espíritu Santo. Amén. Va a depender solo de eso. No es de nada que yo haga por ti, que todo lo que yo pueda hacer por ti no va a ser lo que va a transformar tu vida. Te va a ayudar, sí, pero el que te va a transformar la vida es Jesús. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que debe ser un líder? Tiene que ser un ejemplo. Amén. Los líderes estamos llamados a ser ejemplo para los demás. Amén, gloria a Dios. Es por eso que estamos tan expuestos. Es por eso que tenemos que pagar el precio por estar adelante. Sí. Porque por el precio de estar adelante es que la gente te va a mirar, la gente te va a criticar, la gente te va a señalar, la gente te va a ver, no sé, desde el lunar que tengo hasta que de repente no sé si me puse la media al revés o al derecho, o de qué color me vestí, qué aretes me puse, todo te van a ver, todo. Miren cuántos líderes ya están, ¿no?, en redes sociales, en la televisión, en YouTube, y la gente, ¿qué va a hacer? Apuntarlos a ellos, a ver, ¿son un buen ejemplo o son un mal ejemplo? La gente te va a apuntar. Entonces, por eso estamos llamados a ser ejemplo para todos. Amén. ¿Como quién? Marca Como diferencia. Jesús. Amén. Jesús es el ejemplo Amén. para todos. Entonces yo tengo que ser como Jesús, un ejemplo para todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver qué significa ser un ejemplo, qué es lo que necesitamos ser. Tenemos que ser personas que exhibamos buenas cualidades dignas de ser imitadas. Si usted tiene un líder aquí, que Dios lo ha puesto en su vida, él tiene que ser un ejemplo para usted. Y usted va a ver las cualidades que él tiene. Entonces, así como en la mañana hablábamos con uno de los hermanos y decía, yo tengo que ver en él, ¿no? En él que es un hombre con sabiduría, con experiencia, que me va a ayudar en esto y en esto y en el otro. Entonces esa persona puede ver el ejemplo que puede recibir de él. Otras personas pueden ver el ejemplo, por ejemplo, de Lina, de cómo ella es un ejemplo, ¿no?, para muchas mujeres, sobre todo mujeres. Vemos sus cualidades. Entonces, de la misma manera, tú tienes que desarrollar cualidades que otros puedan imitar, que sean dignas de imitar, buenas cualidades. También tenemos que tener buenas acciones que motiven a otros a ser como tú. Tienes que ser de la gente que inspire a otras personas. Ese es el llamado de un líder. Yo tengo que inspirar a otros. Yo les doy un buen ejemplo, ¿no? Les puedo mostrar algo bueno con mis frutos. No con máscaras o cosas que yo me pueda poner o ropa que me pueda poner. No, es mis frutos lo que yo voy a exhibir. Amén. Amén. Pero también los tengo que inspirar. Tengo que animarlos.
Y no es porque el líder nunca jala a nadie, al líder lo sigue. El líder se levanta Amén. y la gente lo sigue. Amén. Amén. Porque la gente ve, no, yo veo algo en esa mujer, yo veo algo en ese varón. Ese varón tiene algo que yo quiero también. Amén. Quiero Amén. algo de esa mujer. Esa mujer me inspira. Ese varón me inspira. Entonces, esos son líderes. Un verdadero líder inspira a otros, Inspira a otros. a ser mejor. Así es. Siempre a ser mejor. Así que un buen líder tú lo vas a reconocer porque te va a inspirar a ser mejor en tu vida. Amén. Y porque puedes ver a Jesús en esa persona. Amén. Quizás no completo, pero puedo ver cualidades de Jesús en su vida. Y eso me conecta con esa persona. Vamos a ver ahora, por eso, por qué hay tantos líderes el día de hoy que son criticados. Todos somos criticados, pero cuando somos muy criticados, sobre todo en ciertas áreas, algo malo debe haber. Algo malo debe haber. ¿Por qué te atacan justo en un área? Es que todo significa que en esa área está siendo débil, no está siendo ejemplo en esa área. Sobre todo, lo que tiene que marcar la vida de un líder es su vida en santidad. Santo. Gloria a Dios. Tiene que ser santo como el Señor es santo. Porque de otra manera, esa es la puerta abierta que va a permitir que los demonios entren a atacar su vida. Así es. Por eso estamos llamados a ser santos. Ese es el costo por ser líderes, por ser buenos líderes. Porque tenemos que reflejar la santidad de Jesús en nuestras vidas. Y como yo le dije a una persona, la santidad es como un perfume, se huele. La gente que crece en santidad se huele más. Y si uno percibe la presencia de Dios tan fuerte que Jesús camina con él o que Jesús camina con ella. Entonces es importante eso. No que me muestren la imagen de alguien exitoso solamente, sino de que yo vea presencia de Dios en ese líder. Amén. 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 Entonces la cualidad de un verdadero líder es enseñar. No solamente, o sea, ser ejemplo para él, sino enseñar a sus seguidores a depender de Dios y no de los hombres. Amén. Aún si me siguen a mí, yo siempre les digo, no me mires a mí, mira a Jesús. Mira Jesús. No dependas de mí, depende de Dios. Amén. Es Dios el que te va a hablar, es Dios el que te va a sanar. Si yo oro por ti y eres liberado, gloria a Dios, es Jesús el que te liberó. Amén. 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 Yo soy instrumento, yo soy el canal de bendición para tu vida. Amén. Y gloria a Dios por eso. Si Dios lo hizo a través de mi vida, o lo hace a través de la vida de mi esposo, de mi hermano, de los líderes de acá o de quien sea. Amén. Amén. Un verdadero líder te va a llevar a depender de Dios y nunca de los Amén. hombres. Amén. Eso es importante. Y un líder es capaz de multiplicarse, es capaz de hacer discípulos, está llamado a ser Amén. discípulos. Amén. Y un líder entrena a otros líderes, va a entrenar a otros líderes, va a saber cómo llegar a la meta y al objetivo. Y ahora sí quiero ir a la palabra de Dios porque vamos a hacer un análisis en 1 Timoteo 4. Durante todo el libro de la Biblia hay muchos líderes que ustedes pueden estudiar. Hay para hacer un estudio de todos los líderes. Abraham, Moisés, David, Nehemías, Josué. Hay muchos líderes. Pero yo me quiero enfocar en un líder que revolucionó la iglesia y llevó las marcas de Cristo y se llama Pablo, el apóstol Pablo. Amén. Y Pablo consideraba a Timoteo un verdadero hijo de la fe. Amén. Y por eso a él escribió esas cartas, las cartas de Timoteo, sobre todo la primera carta de Timoteo. Y le enseñó a él cómo ser un buen líder. Le enseñó qué tenía que enseñar. Tenía que enseñar la sana doctrina y cómo ser un ejemplo para otros. Amén. 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 Entonces vamos a leer 1 Timoteo 4:12. Donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timothy 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, así le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. En esto se basa.
En esto se basa el análisis que vamos a hacer, cómo debe ser el carácter de un líder, Amén. principalmente, basado bíblicamente en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que aunque seas joven, no te debes estancar en la manera como otros te ven. Santo. La gente te puede, no, es muy joven, no, recién es nuevo, no, es un nuevo creyente, no, recién ha llegado a la iglesia. No te veas como otros te vean, no te veas de esa manera. Tienes que mirarte como Jesús te Como ve, Jesús. como Él te ve. Acuérdense que a Jeremías le decía, no digas que eres un niño, no digas que eres un niño, Amén. porque para mí tú no eres un niño, para mí tú eres mi instrumento. Amén. Entonces Timoteo estaba siendo entrenado para ser un líder de la iglesia. Timoteo tenía el llamado a ser un llamado apostólico y él tenía que pasar por muchos ministerios. Él fue evangelista, fue pastor, fue maestro y tenía los dones proféticos. Fluía también como profeta cuando Dios lo necesitaba. Entonces, si ustedes van a leer en sus casas, 1 Timoteo 1, 2, 3, ahí cómo él le enseña. Y hay los requisitos como ser, ¿no?, un diácono, el que está llamado al servicio, vas a ver ahí qué requisitos hay. Al obispado, que es principalmente ser líder de congregación. Si Dios te llamó a ser líder de una congregación. Entonces, a él le dice, en esta de primera de Timoteo 4, es justo la parte donde se habla de la vida de un buen ministro de Jesucristo. Y eso lo puedes leer desde el 6 hasta el 16. Puedes anotarlo ahí para que lo estudies tú. En tu casa, esa es tarea para tu casa. Un buen ministro de Jesucristo, ¿cómo debe ser? Pero ahora vamos a analizar primera de Timoteo 4:12, porque Pablo le expresó 6 áreas en que debía ser ejemplo. 6 áreas. Entonces vamos a ver la primera área, número 1. Le dijo, sé ejemplo en palabra. En palabra. La palabra de Dios es la revelación del pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué palabra vas a compartir con otros? Tienes que ser ejemplo en la palabra que tú das. Aún, como decía mi esposo, tenemos que hablar verdad. No tenemos que hablar mentiras. Tampoco podemos enseñar mentiras, ni la mala doctrina, ni falsas doctrinas, ni doctrinas humanas. Tenemos que hablar la verdad. Amén. Entonces Pablo le dijo que otros imiten lo que hablas. Entonces un líder tiene que tener cuidado con lo que habla. Acuérdense que por cada palabra seremos juzgados delante de Dios, por cada palabra que sale de nuestra boca. Ahora, como dice mi esposo, que un líder es responsable de vidas, de las palabras que transmitimos. Entonces es importante que sepas qué palabras vas a dar, cuándo hablar, cuándo callar. Eso también es importante. No solo que yo hable, porque el Señor dice, hablarás lo que yo te mando a hablar. Pero a veces el Señor te va a revelar palabras que no vas a poder hablar todavía, hasta que sea el tiempo. O palabras que van a ser solo para que ores por tal persona. Entonces eso es importante. La Biblia dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Palabra de vida, de muerte, palabra de bendición, de maldición. ¿Qué está soltando el líder por su boca? Es importante que analicemos esa área en nosotros. Entonces nosotros hablamos de lo que abunda en nuestro corazón. Es por eso que una de las cosas importantes en un líder es tener limpio el corazón. Acuérdense lo que David decía: Señor, examina mi corazón. Señor, purifica mi corazón. Él siempre le decía, Señor, se derramaba delante del Señor mi corazón, porque él sabía que del corazón sale la vida, mana la vida. Y tenemos que guardar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Porque aún hay líderes, sobre todo puedo decir profetas, que pueden hablar de parte de Dios, pero de la forma que lo hablan no es buena. No es buena, porque están trayendo a veces juicio, castigo, y la gente por eso los rechaza y no los recibe. Es verdad. Porque no expresan el amor de Dios. Es verdad, a veces Dios puede traer juicios,
Pero es juicio te lleva al arrepentimiento, a la misericordia de Dios. Es por eso que yo siempre les digo, tengan cuidado en que ese corazón no esté amargado, no esté dañado, no esté herido, no sea un corazón que no sea conforme al corazón de Dios. Amén. Para hablar a la gente. Santo. Es Así importante que formemos primero nuestro corazón, ¿ok? Amén. Para ser ejemplos en la palabra que transmitamos a otros. Por eso, para conocer el corazón de una persona, no hay que entrar dentro de él, sino escuchen cómo habla. Cuando ustedes escuchen cómo habla una persona, van a ver el corazón de un líder. Así lo van a ver. Entonces, ahí se va a ver. Y la persona, sería bueno que los líderes graben sus videos para que se escuchen cómo suenan. Porque de esa manera van a ir viendo, ay, se me ve muy así, se me ve muy acá, se me ve muy dura. O se me ve muy castigador. Tampoco tenemos que ser como padre castigador, no. Suavicemos también. Amén, Hablemos amén. con amor. Cuando tengamos que corregir, bueno, sí, ahí demos un poco más. Pero transmitamos de lo que hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Para eso tiene que estar limpio. Número 2, ¿qué le dijo después? Conducta. Entonces tenemos que ser ejemplo en conducta. Amén. Entonces la conducta es la manera en la que nos comportamos ante cada situación determinada. Hay gente que en la iglesia se comporta de una forma y en su casa se comporta de otra forma. Y en el trabajo de otra forma. De otra forma. No debería ser así, porque ¿qué significa? ¿Que esa persona tiene que 3 caras, 3 facetas? No. Yo soy aquí como soy en mi casa, como soy en Amén, Perú, como amén. soy en Noruega, como soy en cualquier lugar. Amén. Así. Amén. Tengo que ser así. Amén, amén. Tenemos que ser así. Tenemos que ser siempre íntegros en nuestra conducta. Amén. Amén. Los frutos del Espíritu se ligan mucho al carácter de la persona. ¿Y por qué? ¿Cómo que dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, su conducta, la conducta habla mucho de un líder. Habla mucho de un líder la conducta. Y todos lo van a ver. La gente va a decir, pero ¿qué pasa con esta persona? Se comporta supuestamente en la casa de Dios muy espiritual. Y lo pongo entre comillas. Porque hay muchos que se comportan muy espiritual en la casa de Dios, pero en sus casas se convierten en ogros, se convierten en fieras. En las calles, ¿qué ejemplo están dando? ¿Cómo están caminando? ¿Cómo están conversando? Entonces es importante nuestra conducta, que sea firme e intachable delante de los ojos de Dios primero, pero también con los hombres. Tenemos que conducirnos bien con las personas. Amén. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que todos los hombres tienen que saber leer la carta que tú eres de parte de Dios. Amén. ¿Qué carta estás haciendo de parte de Dios tú? Que pueden leer las personas en ti. Es importante eso en nuestra vida. Entonces las personas tienen que leer tu carta por tu testimonio. Es importante nuestro testimonio. Nuestro testimonio es lo que va a dar a otros, va a reflejar nuestra conducta. Entonces, ¿por qué? Porque las personas van a querer encontrar a Dios a través de ti. Y cualquier mala conducta que tomemos frente a los hombres, esa mala conducta la van a leer. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia por malos líderes? ¿Cuántas personas no se convierten al cristianismo por el mal testimonio que están dando en sus familias? ¿No estamos siendo las cartas leídas de Dios? ¿No estamos siendo una buena carta de Dios, un buen testimonio? No estamos siendo. Entonces eso es importante en un líder, que sea un buen testimonio para todos. Número 3, acá habla del amor. Obviamente que si ya nuestro corazón está bien alineado, nuestro hablar entonces también está bien alineado. Si nuestro testimonio es bueno, nuestra conducta va a ser buena. Y vamos a poder recién ser ejemplos en amor. Y el amor de Dios tiene que fluir en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a hacer diferentes del mundo. El mundo ama al que le ama.
nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios en todo, Amén. aún amar a nuestros enemigos. Eso es lo que va a marcar la diferencia con el mundo. El mundo tiene que ver a los cristianos que son la diferencia, porque dice, si tú amas al que te ama, entonces ¿qué diferencia tenemos con el mundo? No tenemos ninguna diferencia. Entonces tenemos que aprender a amar con el amor de Dios. Amén, amén. Dios nos enseñó, ¿cómo nos enseñó a amar? Dios fue su amor incondicional al 100% por nosotros. Tanto que Dios dice, porque nos amó de gran manera, dio a su único hijo, a su unigénito, dando la vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto más Dios demandará de nosotros? Amén. 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 Número 4, espíritu. Tienes que ser ejemplo en espíritu. Cuando eres ejemplo en espíritu, dejas de ser un ejemplo de la carne. Santa. Tiene que morir la carne para ser ejemplo en espíritu. El que es ejemplo en espíritu no está modelando odio, rencor, enemistad, celos, ira, contienda, chisme. Cuando ustedes ven eso, significa que esa persona no está en el espíritu. Está en otros espíritus, no está en el espíritu de Dios. Cuando eres ejemplo en espíritu, las decisiones que tú tomas van a tener un fundamento bíblico y vas a reflejar a Cristo Amén. en tu vida. Porque vas a poder recién dar el fruto del espíritu. Cuando se cimenta el fundamento del amor en tu vida, en tu corazón, en tu vida, porque ya es integral. La gente puede ver que cómo hablas, cómo te conduces, cómo te mueves, cómo te comportas, qué es lo que aún piensas, qué fruto estás dando del espíritu, de la carne que estás dando. Entonces tenemos que ser ejemplo del espíritu y en el espíritu. Número 5 dice fe. Ya luego que se ha cimentado, se cimenta en ti la palabra, la conducta, el amor, el espíritu, ya eres un ejemplo en fe para otros. Amén. Vas a ser ese ejemplo porque vas a aprender a que la gente dependa de Dios y no de los hombres. Vas a llevarle tu testimonio de fe a otros. Vas a inspirar a que otros crezcan en su fe. Vas a poderles transmitir esa fe a otros, porque tu vida va a ser un ejemplo de fe para otros. Entonces no vas a enseñar a otros a vivir por vista, sino por fe. Amén. Los vas a saber conducir en la fe. Cuando eres un ejemplo de la fe, tú no vas a transmitir a otros inseguridad. No les vas a transmitir temores. Ya no les transmites esas cosas. Tú les vas a transmitir seguridad. No le vas a transmitir desconfianza. La gente va a estar confiada, segura en Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Creed en el Señor y estaréis seguros. Amén. Porque ya le confías, crees con todo tu corazón. Entonces eso es lo que tienes que transmitir. Cuando eres un ejemplo de la fe, ya el conformismo ya no es una opción en tu vida. Tú avanzas, das los pasos por fe. Y cuando eres ejemplo en la fe, tú le muestras a otros que las imposibilidades tienen solución. Porque sabes en quién has creído y tú le demuestras a otros en quién debe creer. Amén. En el Dios que vence las imposibilidades. Amén. Amén. Y número 6, tenemos que ser ejemplo en pureza. Cuando ya tú caminas en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, ya puedes aprender a caminar en santidad. Amén. Y ahí viene la pureza. La santidad es el resultado de que haya sido purificado en fuego. Ha sido purificado en todas las pruebas, como decía Tabre. Has pasado tantas pruebas que has sido purificado, has sido santificado, consagrado a Dios. Y ya no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda. No te vas a ningún lugar. Santo. La santidad se perfecciona en el temor a Dios. Vas a tener temor a Dios. Y mientras más temor de Dios tengas, vas a ser más santo. Porque no vas a hacer cosas que le desagraden a Dios. No vas a guardar debajo tuyo. No te vas a poner un traje religioso y guardar
todas tus impurezas, toda la basura debajo. Vas a sacarlo todo de tu vida. Amén. Vas a dejar todo. Joya. Todo lo que no le agrada a Dios lo vas a dejar. Porque estás tan lleno de Dios. Vas a estar tan lleno de Él. Vas a caminar tanto en la presencia de Dios que vas a sentir que todo eso tú lo rechazas, Amén. lo dejas. Y es ahí donde la presencia de Dios se va a incrementar en tu vida y la gente va a ver un líder en santidad. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, Amén. la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa dice, aborrezco. El temor a Jehová no es tolerar el mal, sino aborrecer. Entonces es ahí donde el líder aprende a aborrecer la maldad. Y ya no te comprometes con nada que no venga de parte de Dios. Aprendes a vivir correctamente y vas a poder ser un buen líder. Sin ese carácter que pudo formar Pablo y le pudo transmitir a Timoteo. A Timoteo.